Las buenas noticias de Jesús, alcanzando al mundo para Jesucristo, con el hermano Mickey Rivera. Bienvenidos. Saludos, amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven por la cadena que transmite este programa, Las buenas noticias de Jesús. Este es su hermano y amigo Mickey Rivera, que le da la bienvenida nuevamente para estar con nosotros, y en esta ocasión vamos a estar discutiendo un nuevo tema sobre la Biblia. Nos hemos dado a la tarea de, durante estas transmisiones, enseñar un poquito de lo que Dios nos ha dado para que ustedes sean edificados y que algunos de ustedes pues repasen algunas verdades bíblicas que ya conocen, o para aquellos que tal vez nos ven y nos escuchan en los diferentes lugares que no están relacionados con estas doctrinas bíblicas, estas verdades bíblicas, pues puedan aprender algo acerca de ello. Así que de manera que como parte del cuerpo de Jesucristo, pues deseamos poner nuestro granito de arena. Así que no se vaya de ahí. Tal vez usted pues se haya hecho ciertas preguntas, tales como ¿existe Dios? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Existió Jesucristo como personaje histórico? ¿Era Jesucristo Dios o hombre? ¿Cuál es el origen del pecado? ¿La Biblia contiene errores porque fue escrita por hombres? Si usted se ha hecho esta pregunta o algunas otras preguntas más relacionadas con esto, es porque usted está haciendo lo que se hace la apologética, lo que hace la apologética cristiana, que contesta estas preguntas. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy, acerca de la apologética cristiana. Así que comencemos. Cuando hablamos de esta palabra apologética, tenemos que primeramente definirlo. Y la palabra apología, de la cual a su vez viene la palabra apologética, está compuesta de dos vocablos griegos, apo y logos. Apo quiere decir desde atrás y logos significa palabra o razón. De modo que el significado etimológico de la palabra, o sea, el origen de la palabra, es dar una palabra de regreso o responder a modo de defensa. Y la palabra apologética, a su vez, se origina porque se utilizaba como un discurso de defensa en los tribunales. Para eso tenemos que ubicarnos en la antigua Grecia, cuando en los tribunales de justicia se impartían las leyes, y esta palabra era regularmente utilizada para darle la oportunidad a los acusados de defenderse. La idea era una defensa legal contra un cargo oficial, y la persona que defendía pues formulaba argumentos y daba razones de defensa para de esta manera construir un caso que pudiera demostrar la inocencia del acusado. Y de ahí es que tiene su origen esta palabra apologética. Y entonces esta palabra la utilizamos en el argot cristiano para definir lo que se conoce como la defensa de la fe cristiana. Podemos definir la apologética como la defensa de la fe cristiana. Y a su vez, la apologética va a responder a todas las objeciones contra la fe. Van a haber personas que nos van a cuestionar nuestra fe, nos van a preguntar a nosotros por qué creemos lo que creemos, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y es necesario que nosotros, como vamos a ver también a través del verso base de esta presentación, que es primera de Pedro,
primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es necesario que nosotros demos respuesta de nuestra fe. Por lo tanto, es bien importante que nosotros sepamos cómo responder a las opciones contra la fe. Además, la apologética ofrece evidencias y argumentos a favor del evangelio. Vamos a estar viendo a través de los diferentes enfoques apologéticos que podemos ofrecer evidencia bíblica, evidencia histórica, evidencia bibliográfica, podemos ofrecer evidencia científica a favor del evangelio, porque el evangelio es una fe que no es ciega, sino que es una fe que utiliza la razón, y por lo tanto podemos razonar y podemos presentar evidencias, como mencioné anteriormente, a través de la Biblia, a través de la historia, a través de la ciencia, que nos van a ayudar a defender al evangelio. Teniendo todo esto en consideración, vamos a ver ahora la base bíblica para la palabra apología, la base bíblica. Y la palabra apología aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, 9 veces como sustantivo, apología, que se define como defensa, y 8 veces como verbo, la palabra apologemai, que quiere decir defenderse o responder. Aquí le estoy presentando en este cuadro las primeras 9 veces en las cuales se utiliza la palabra apología en el Nuevo Testamento. Lo podemos ver aquí en Hechos 22-21, donde Pablo dice: oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y hay unos versos bien importantes aquí, como Filipenses 1:17, donde Pablo dice que él está puesto para la defensa del evangelio. La palabra que se utiliza aquí es apología, y él está hablando de que él defiende el evangelio, presenta argumentos razonables del evangelio a aquellos que pidan respuesta de ese evangelio. Y también, como les mencioné anteriormente, en primera de Pedro 3:15, es el verso clásico, el verso clave que se presenta cuando hablamos de apologética, y es el que dice: estar siempre preparado para presentar defensa con reverencia y con mansedumbre. Así que es bien importante que nosotros estemos preparados y capacitados para poder presentar defensa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora a ver aquí, como les mencioné anteriormente, el verso clave, el cual vamos a estar utilizando, y en presentaciones futuras vamos a estar desglosando, lo vamos a estar estudiando con más detalles, donde Pedro está diciendo: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa. Y aquí la palabra es apología, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y reverencia. Ahora vamos a ver aquí el cuadro de las próximas 8 veces que se utiliza esta palabra, en este caso la palabra apologemai, que quiere decir defenderse o dar respuesta. Y vemos allí que lo vemos en Lucas capítulo 12, lo vemos en Lucas 21:14, Hechos 19:33 y un sinnúmero de otros versos que van a utilizar la palabra, pero en este caso dentro del tiempo como un verbo. Y aquí en esta tabla tenemos un ejemplo de 3 veces donde Pablo utiliza la palabra apologemai, o sea, se defiende, da respuesta. Primero la da ante Félix cuando él es apresado allí en Jerusalén, regresa después de su tercer viaje, llega a Jerusalén y es falsamente acusado y es preso en Jerusalén, luego llevado a Cesarea. En un momento dado, Félix es presentado ante Félix, y él presenta evidencia ante Félix de
su caso. Él se le da la oportunidad ante Félix a que presente evidencia de su caso. Y el verso lee: después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Claro, aquí también tenemos que ver, entre paréntesis, el cumplimiento de lo que Dios le habló a Pablo a través de Ananías cuando va a orar por él para que recobre la vista, donde Dios le dice, Jesús le dice que era necesario que él fuera testigo ante reyes y gente importante, y aquí lo vemos que la primera defensa de él, de este tipo, la presenta ante Félix. Pero eso no queda ahí. Nuevamente es traído donde Festo, allá lo vemos en Hechos 25:8, y lee el verso así: mientras Pablo decía en defensa propia. O sea, aquí la palabra que se utiliza es apologemai, se está defendiendo, y él dice claramente: no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Y por último, lo vemos allí en Hechos capítulo 26, versículo del 1 al 2, que también Pablo va a utilizar la misma palabra allí en el verso número 1 de Hechos 26. Dice: Agripas dijo a Pablo: ¿se te permite hablar en tu favor? Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Una vez más, la palabra que se utiliza aquí es la palabra apologemai, donde Pablo se está defendiendo y está dando respuesta. Y luego en el versículo número 2, él también está hablando y está presentando evidencia de que él no es culpable de lo que se le acusa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted, sobre todo porque es experto en todas las costumbres, experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual les ruego que me escuche con paciencia. De manera que Pablo aquí en cada uno de estos versos lo que está haciendo es presentar defensa ante cada uno de estos personajes de que él es inocente de lo que se acusa, y lo que hemos querido es presentar prueba de la base bíblica de apología. Por lo tanto, el punto que queremos exaltar aquí y hacer claro es que la palabra apología es una palabra bíblica, tiene su base bíblica, se utiliza en el Nuevo Testamento unas 17 veces, 9 veces como un sustantivo, 8 veces como un verbo, y por lo tanto es bíblica que el creyente presente defensa de su fe. Claro, tengo que hacer una aclaración de esto. Voy a hablar anteriormente, voy a ver posteriormente, nuevamente en el futuro, cuando hable acerca de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, específicamente sobre ese verso, que la apología se hace en un contexto de persecución y de demanda. Y que además de eso, vamos a ver que la apología se hace, o la apologética se hace no solamente para defenderse o para presentar un argumento que no tiene nada que ver con discutir o pelear, sino también vamos a ver que nosotros es necesario que demos respuesta, presentemos respuesta a los que nos cuestionan por qué creemos lo que creemos y cómo comunicarlos de una manera efectiva a los demás. Así que eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Muy bien, vamos a continuar entonces. En esta vez vamos a ver algunos ejemplos de algunos apologetas del Nuevo Testamento. Y aquí el primero de ellos es Jesús. El primero de ellos es Jesús. Vemos allí en Juan capítulo 8, versículos 41 al 45,
que Jesús presenta defensa ante los que le cuestionan su paternidad. Él menciona que él es hijo de Dios y se le está cuestionando porque se menciona que él es hijo ilegítimo, pero él está diciendo y está mencionando claramente ahí en Juan capítulo 8, versículos 41 al 45, que su padre es Dios. Dice allí, ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús le dijo, si Dios fuera su padre, me amarían porque yo salí de Dios y vine de él. Se le está presentando defensa ante los que le están cuestionando las declaraciones que él hace acerca de su paternidad. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Así que es bien importante entonces analizar este verso, porque allí podemos ver que Jesús es el apologeta por excelencia. Juan capítulo 18, versos 21 a 24, también nos van a mencionar a nosotros una de las características de Jesús, porque Jesús presentó defensa ante sus opositores con una extraordinaria mansedumbre. Y algo que nosotros también debemos hacer cuando presentamos defensa del evangelio es hacerlo con un espíritu manso y humilde, como menciona Pedro. Por lo tanto, es bien importante que nosotros tengamos eso en consideración. Luego se presenta a Pablo en los siguientes pasajes como apologeta del Nuevo Testamento. Lo vemos allí en 2 de Corintios, capítulo 10, verso del 3 al 5, donde Pablo está haciendo defensa de su ministerio ante los corintios con esas palabras. ¿Ve? Había una demanda de que Pablo no era realmente un apóstol de Jesucristo y que lo que él escribía era fuerte en sus palabras, pero que él no lo defendía y no hablaba de la misma manera en persona. Y Pablo está dejando establecido claramente allí en estos pasajes que él sí defiende el evangelio tanto por escrito como en persona, y que a él no le importa hablar lo que está diciendo por escrito en persona, porque él siempre va a decir lo mismo, porque él fue a los corintios no con demostración de palabras, sino con poder del evangelio, y por lo tanto no se avergüenza del evangelio. En Hechos capítulo 17, verso 18, vemos que él defiende también el evangelio contra los filósofos griegos epicúreos que no creían en Dios y que pensaban que el mundo se había formado por una agrupación casual de átomos, y Pablo le habla allí de la milagrosa resurrección de Jesucristo. Y por último, en Hechos capítulo 17, versos del 16 al 34, también defiende el evangelio contra los estoicos que estaban allí presentes cuando Pablo está dando su discurso apologético en la colina de Marte, lo que se conoce como el Areópago. Los estoicos creían que Dios era la razón universal y le daban una interpretación simbólica a las mitologías tradicionales. Por eso Pablo entonces utiliza algunas de sus creencias y su simbología como el altar al Dios conocido para presentarle un contenido cristiano. Vemos que Pablo da defensa del evangelio. Él lo defiende contra estas herejías y contra estas creencias falsas que están dándose para el tiempo en que está predicando, y él hace una fe, hace una defensa efectiva de la fe en estos lugares.
En el caso de Pablo, vamos a ver que Pablo tenía dos apologéticas, una que podemos llamar como la apologética interna, durante la cual él defiende el evangelio contra sus adversarios creyentes, y la apologética externa, que iba destinada a los paganos y otros grupos que no pertenecían al cristianismo. Así que Pablo también es un apologeta efectivo que defiende el evangelio de todas estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, pero que no solamente lo defiende, sino que también lo va a presentar y va a dar respuesta de por qué él cree en el evangelio y que Jesucristo es el Hijo de Dios, presentándose a los judíos como el Mesías, pero que también Jesucristo ha resucitado entre los muertos y que por su sangre nosotros podemos tener el perdón de nuestros pecados. Entonces llegamos donde Pedro, que es el verso clave que les he mencionado, que voy a estar presentando más adelante con más detalle, y nos menciona allí claramente Pablo que nosotros tenemos y estamos, Pedro, perdón, que estamos llamados a dar defensa del evangelio ante aquellos que nos pidan respuesta y explicación de qué creemos, porque de qué creemos, lo que creemos y por qué lo creemos. Así que es bien importante lo que presenta Pedro, porque lo presenta en un escenario de persecución y le está dando un consejo a esos creyentes perseguidos, que pongan a Cristo como Señor en sus corazones siempre y que siempre estén preparados para presentar defensa, para hacer apología ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ellos, no importando la persecución. Otro apologeta que tenemos en el Nuevo Testamento es Judas, y aquí Judas nos va a exhortar a nosotros a contender por la fe. Judas nos exhorta a contender por la fe. Dice el pasaje bíblico: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas lo que deseaba hacer era hablarle acerca de la salvación y darle detalles acerca de la salvación de la cual ellos disfrutaban, pero había una situación, y es que se habían infiltrado encubiertamente, de acuerdo al verso 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Habían algunos que se habían filtrado en las iglesias y que sencillamente decían que uno podía seguir pecando y seguir disfrutando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual Pablo está negando, Judas está negando enfáticamente, y por eso dice que contiendan ardientemente por la fe, porque es necesario que la defiendan. Por último, vemos aquí como los ejemplos de los apologetas cristianos, cuando Apolos, ahí en Hechos 18, 24 y 25, y en el verso 28 está presentando una defensa acerca de la fe. Apolo era un gran predicador de la palabra, y él está allí presentando en estos versos el evangelio de una manera enfática, de una manera elocuente. Es el verso bíblico, es la descripción bíblica que se presenta. Dice: hombre elocuente y queda poderoso en las escrituras. Y en el verso 28 vamos a ver que él está defendiendo el evangelio y presentándolo de una manera decisiva. Dice: porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él está defendiendo al Cristo de las escrituras ante los judíos que negaban
que Jesús era el Mesías y está presentando el evangelio. De manera que aquí vemos que también Apolos está defendiendo al evangelio, y dentro de todos y cada uno de estos pasajes que les he mencionado, podemos ver que se está presentando la defensa del evangelio. De manera que, como les mencionaba anteriormente, no es algo nuevo hacer apología, no es algo nuevo hacer la defensa del evangelio, sino que a través de toda la historia del Nuevo Testamento se está presentando una gran defensa del evangelio. Así que, mis amados hermanos y amigos, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. No quiero cargarlos con mucha información, pero lo importante que les he querido presentar es que la apologética cristiana defiende la fe, presenta evidencia contra aquellos que demandan razón de la fe, y que es un término bíblico que está discutido ampliamente en el Nuevo Testamento, y que también el Nuevo Testamento nos da ejemplos acerca de algunos apologetas cristianos que defienden diferentes errores doctrinales y diferentes herejías que se presentan a través de todo el tiempo en que ellos están predicando la palabra del Señor. Así que muy interesante todo esto. Vamos a seguir presentando diferentes tópicos acerca de la apologética. La próxima vez vamos a hablar acerca de algunas razones para hacer apologética. Luego vamos a estar hablando acerca de algunos enfoques apologéticos, y finalmente vamos a presentar algunas 3 o 4 áreas principales para las cuales podemos defender y podemos hacer apologética. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde durante todo el resto de tu día. Estés haciendo lo que estés haciendo. Una vez más, te habló su hermano y amigo Mickey Rivera, esperando que este material sea de tu bendición. Este material sea de bendición. Puedes visitar nuestras diferentes plataformas para seguir viendo parte de todo lo que estamos haciendo y las enseñanzas que estamos presentando. Así que la paz del Señor sea contigo en este día.